grabar esta canción. Ya, ahí está grabando, ¿no? ¿Sí? Porque a mí no me lo... Sí, sí, profe. ¿Ustedes lo ven que está grabando? Ya, perfecto. Ya, entonces, ¿cuál sería el problema más preciso, Alanis? Que no existe un programa para trabajar la convivencia. ¿Ya? Exactamente, exactamente. Gracias, profe, por la orientación. Pero si se tiene esta percepción es porque hay problemas de convivencia. ¿Ah? Exactamente. Y muy recientes, ¿Ya? y muy, incluso severos. A ver, cuente un poquitito, por favor. Lo que se Bueno, le voy pueda, a contar dos casos, lo que se pueda a contar, todos, ¿eh? en verdad. Claro. Dos casos que son evidentemente evitables, pero que se dan las circunstancias y el colegio no supo ni siquiera cómo actuar. Ya, El primero, el primero me involucra a mí. Un estudiante me empuja en el tercer piso después de tener una pelea con un compañero el año pasado. ya, Esa agresión física y también verbal, porque obviamente estaba furioso, gritó mil y una cosa, significó que en el reglamento interno se decía que estaba penalizado de alguna manera, había una medida en relación a la violencia o la agresión física con profesores, ya, pero no había un espacio de contención para el profe. Yo tuve que tomar una prueba después de eso, que estaba planificada. ya. Obviamente yo me sentía atemorizada, por decirlo menos. No, pero por supuesto, claro. Me sentía sin compañía por parte de mi empleador, no, no tenía como el respaldo de mi colegio, por decirlo así. Ya, Y finalmente cumplí mi rol, terminó mi hora y ahí después en convivencia me dicen ven para acá y ahí me quebré. Ahí lloré, me sentí mal, me sentí frustrada, pero no me dieron ni un tecito. ya. Entonces ahí se abre la discusión, esto fue el año pasado, que finalmente el foco está puesto en el estudiante, en el RICE, pero a nosotros los trabajadores per se nos abandonaron en ese punto, al menos en ese. Ya. La voy a interrumpir de nuevo, Alanis. Usted me dice, pero convivencia no me ofreció ni un tecito. ¿Hay entonces un programa de convivencia, o no? No, porque no pasó nada, pues, profe. Yo pregunté qué pasa en este sentido. Yo puedo irme al baño por último a lavarme la cara, estoy nerviosa, me acaban de empujar un estudiante, ¿qué hago? ¿Ya? Y me dijeron, Estaba planificada una prueba, ¿puedes tomarla?" Así como un poco estás obligado a hacerlo. ¿Quién le dijo eso? Mi UTP, mi UTP. Ya, Después porque fue la psicóloga de convivencia que me llamó hacia para hablar, pero fue pero primero UTP. hay una psicóloga de convivencia, Sí, ¿sí? sí, tenemos coordinadora, tres asistentes como para asistentes de la educación y dos psicólogos. Ya, entonces, ¿hay algo? ¿Hay algo ahí sobre que podríamos llamar un programa o un preprograma de convivencia, o no? Pero no sé, yo la verdad, cada vez que pregunto lo mismo me dicen que van buscando actividades según la contingencia. Ya, Como que, no sé, pelear a los chiquillos, ya busquemos una actividad. La otra semana implementamos una actividad así. Se busca, no está como para evitarlo. de Bueno, acuerdo, de acuerdo. Ya, y finalmente lo que pasó después de eso fue que me dirigí a convivencia y lloré, pero ¿cuál era el foco de que yo fuera hacia allá? Era que dejara un testimonio escrito, como un registro. ya, Eso fue todo lo que hice, después me tuve que ir a la universidad, de hecho. Ese es uno de los casos. Y ya, el otro es reciente. En mi curso, yo le conté a algunos de mis compañeros que están ahí presentes. En mi curso, hace 2 semanas aproximadamente, llegó el caso de ingesta de psicofármacos ilegal, no prescrita entre tres estudiantes. mm, ya, Son tres estudiantes nuevos en mi curso ya, y fue 2 veces. Se levantaron denuncias en la fiscalía y todo, pero yo les dije, ya, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos, por último, que venga alguien a nombrarle los problemas de consumir psicofármacos, o no sé, que vengan los carabineros, por último, a decirles que esto es ilegal, tienen 14 años, ¿qué vamos a hacer? Finalmente todo quedó a mi disposición. Yo todo lo que hice fue en orientación, en convivencia. Solo fueron a hablarles como de no hacer esto. ya, ya, de acuerdo. ¿Entiende entonces el punto? Porque yo creo que es necesario desde antes empezar a concientizar los problemas que puede enfrentar la comunidad, como en estos casos puntuales. Entiendo. Mire,
Usted tiene el esquema PowerPoint, ¿no? A la vista, ¿no? Sí, ¿Sí? Ya. Usted se está moviendo, ¿cierto? Y está bien, ¿ah? Está bien, porque esto es un ejercicio circular, ¿no? Ya. En el sentido de que uno del problema se pasa a la situación mejorada. ¿Se fija? Usted hace siempre ese paralelo, por decirlo así, esa comparación. ¿Ya? Eh, eh, claro, porque un problema tiene que ver con una brecha, ya lo habíamos hablado, ¿cierto? De una situación real con una situación, entre comillas, ideal o mejorada, ¿no? Entonces, es importante eso para definir el problema, si no, no podríamos saber identificar un problema. Necesitamos tener ese patrón, esa norma, que es decir, el funcionamiento adecuado de una comunidad en un tema, ¿cierto? Para establecer un problema, ¿no? Eso es importante. Entonces usted va construyendo a la vez el problema y la situación mejorada, ¿no? Porque usted tiene que definir también la situación mejorada, es decir, diciendo algo así como lo siguiente, una vez que se aplique mi propuesta de mejora, la situación mejorada será tal y tal, ¿ya? Esa es la lógica de esto, ¿no? Ya, pero dos puntos que me merecen atención. Eh, Primero, que en todo problema hay que identificar actores, ¿ya? Que es importante, porque todo tiene que ver con actores, ¿no? Eh, no podemos definir un problema en abstracto, desprendido de las personas, ¿no? De la comunidad educativa, sino que hay que identificar dónde se da el problema, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué prácticas, de qué actores, ¿cierto?, contribuyen a generar el problema? Eso es un aspecto importante, ¿no? ¿Ya? Y lo otro, que es muy importante y significativo para la mayoría de las AFES de ustedes, ¿no? No para todos, pero resulta que usted me está hablando de problemas que usted ha vivido, ¿cierto? Que usted ha experimentado, ¿ya? sí, y que están en conocimiento. Y que le ha generado malestar, y que le ha generado desgaste, ¿cierto? Que le ha generado una emocionalidad negativa pasajera, pero que sí fue muy desagradable, ¿no? Sí, Es así, ¿no? Ya, eso es importante. Es decir, porque, se fijan, de lo que hablamos siempre, de usted no es una investigadora neutra, que está fuera de la comunidad y fuera del problema. Al contrario, está en la comunidad y experimentando y viviendo en carne propia el problema. ¿Ya? Ya. Y el tercer punto, que también yo creo que es válido para todas y todos, es que usted habla de casos. Yo creo que esa metodología del análisis de casos es muy buena. Es muy buena. ¿Ya? Porque precisamente sitúa el problema en un contexto determinado, con actores determinados también, ¿cierto? Y en situaciones específicas, ¿no? Entonces, eso es un caso. El método de casos, el análisis de casos, es una herramienta muy buena. ¿Ya? ¿Ustedes lo aplican, el análisis de casos? Esa es una pregunta que va para todos, ¿ah? ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? ¿En qué contexto específicamente, profe? El análisis de caso, por ejemplo, si hay para entender el tema de la convivencia en un establecimiento, ¿cierto? Alanis, y procede de manera muy adecuada, entiendo, lo, lo presenta a través de un análisis de caso, ¿cierto? Ahora, el análisis de caso es una metodología que tiene sus reglas, ¿no? De cómo hacerlo, ¿ya? Y es muy practicado en los equipos psicosociales, por ejemplo.
donde se trabaja con casos, precisamente, ¿no? Con jóvenes que han transgredido la ley o jóvenes que han sido vulnerados en sus derechos, niños vulnerados en sus derechos, son todos casos, ¿no? No es el caso, por decirlo así, de la comunidad educativa, porque ustedes trabajan fundamentalmente con grupos, ¿no? Por supuesto que siempre hay una, un trabajo individual en lo que ustedes hacen, pero sobre todo es un trabajo grupal. Pero también puede haber un análisis grupal de casos, es decir, yo puedo decir el caso de un curso, por ejemplo, donde existe un especial nivel de violencia que no está en otros cursos, por ejemplo, ¿ya? Y se analiza ese caso, ¿no? ¿Ustedes han estudiado la metodología de análisis de casos? Al parecer no, ¿no? Bueno, yo creo que es un punto importante. Por eso, aunque yo lo escuchaba en el magíster de gestión, a unos profesores diciendo que una metodología muy buena de las AFE podría ser el estudio de casos, ¿ya? ¿Han estudiado ustedes metodología de estudio de casos en el magíster? El La magíster vimos, no, profe. Ya. Bueno, el semestre pasado la vimos como la teoría de diferentes metodologías de investigación, como el análisis de casos, pero en el seminario de investigación, como cómo ¿estaba? funciona, claro, pero Está. muy superficial. Ah, ya, ya, perfecto. Bueno, a los que interesen, yo les puedo compartir un documento sobre el estudio de casos. Ya. Em, Perfecto. Entonces, queda claro allí, en lo que Alanis nos ha contado, eh, la importancia que tiene partir de una teoría para identificar y describir un problema, ¿no? Y por supuesto, partiendo del principio que la teoría está en todo, ¿ya? Esta teoría y este modelo, para ser aceptado, por decirlo así, como formando parte del marco conceptual, tiene que responder a esta exigencia, entonces tiene que estar en todo, ¿ya? Y por ejemplo, eh, Alanis, ya, la última pregunta que le voy a hacer, ¿ah? ¿Ya? Sí, profe, no se preocupe. ¿Cómo está la teoría de la convivencia en la propuesta de mejora? ¿Cómo baja usted la teoría de la convivencia de este cierto autor francés, Delors, eh, a la propuesta de mejora? Bueno, la bajo, la vuelvo real, entregando indicaciones y propuestas que reúnen valores, em, creencias, ¿Ya? como entre otras directrices que precisamente ahora no recuerdo de Lors, ¿Ya? pero que eso de alguna manera fomenta el buen vivir o el convivir dentro de la convivencia y Perfecto. que por supuesto previene otras problemáticas, pero aprendemos a ser en el espacio. Ser, del verbo ser, ¿cierto? Exactamente. Ya. Ahora, usted habló recién de un manual. ¿Su propuesta es un manual? Sí, eso quiero hacer, como un manual slash planner o una planificación mensual de actividades de prevención con distintos objetivos. Ya, perfecto. Ya, pues defínase. Es el momento de definirse, Analiza. ¿Eh? Sí, Yo- es que eso, que ya, imagínenlo como un librito, ya, como un eso, librito, imagínenselo como un librito que yo pueda entregarle a todos los profes a convivencia, porque sacarle un poco del área en cuestión, ya, que ellos sepan que hay una disponibilidad enorme de actividades a disposición para prevenir conflictos entre los chiquillos, entre nosotros quizás también, pero ya, conflictos de prevención. ya, perfecto. Ahí usted se está refiriendo a temas concretos de convivencia, es decir, conflictos, ¿no? Y en los relatos que usted me hizo de los dos casos, ¿cierto? Hay violencia, ¿no? ¿Ah? Eh, Sí, además es un tema súper contingente con lo que hemos vivido los profes a nivel nacional estas últimas 2 o 3 semanas. por supuesto, claro. Ya. Macanudo. Entonces, esa es la idea de la sesión de hoy día, ¿no?
Eh, entonces, yo le voy a pedir a cada uno de ustedes entonces que me haga ese análisis, ¿no? Por ejemplo, podríamos seguir con Simón. A ver, Simón, ¿cómo se explica en su caso esto de que la teoría está en todo? Usted parte de la teoría de la inclusión, me imagino, ¿no? Como teoría general, ¿no? Es, Ya, sí. ya. Entonces mi pregunta eh, es, ¿cómo esta teoría de la inclusión le permite a usted definir el problema? Defino el problema a partir de esta teoría, como anclado también a la ley de inclusión, la ley de diversidad de género en general. Y Ya, cómo está, el problema es que las universidades, o mi hipótesis es que las universidades o instituciones de educación superior tienen problemas al operacionalizar esta ley que generan prácticas que afectan la convivencia dentro del espacio universitario. perfecto. Y para seguir la idea que nos propuso Ananis, ¿podría usted describir un caso? Un caso concreto, como Sí, un específico. caso concreto, un caso que... Ya, dentro de las acciones para la operacionalización de esta política dentro de la universidad existen diferentes mecanismos. Uno de ellos es el protocolo Mara-Rita, que consiste en un conducto regular a seguir por el pero, estudiantado pero, para pero poder Simón, utilizar el nombre social. Dígame. Simón, puede que me haya expresado mal. Un caso donde existan problemas de inclusión, un caso real, Claro, es que tengo y que que darle haya sido contexto para poder. una persona que haya sido discriminada, que haya sido segregada, ¿ya? Que haya sido Ya. agredida por su condición. Le ¿Conoce estaba usted dando algún el caso de ese? contexto. Sí. Sí, le estaba dando el contexto, pero voy. Ah, ya, perdón. Han habido estudiantes que tienen inconvenientes a nivel administrativo y dentro de las aulas de clase porque los maestros o maestras no se dirigen a ellos a través de su nombre social. Ah, perfecto, perfecto. ¿Sabe usted que tengo que confesarle que una vez me pasó eso a mí, que yo me equivoqué, ¿ya? Y generó una situación que fue bastante incómoda, tanto para el estudiante como para mí, ¿ya? Es cierto, es cierto. Y eso es un tema. ¿Podría profundizar usted en ese tema? Sí, por eso estaba como dando el contexto Ya, anteriormente, porque si bien disculpe. existe un protocolo a seguir, que es un protocolo administrativo que guía cuál es el conducto regular para que los estudiantes que aún no tienen regularizado de manera registrar el cambio de su nombre puedan hacerlo al interior de la universidad. Ya, Este protocolo contempla una serie de documentación que el estudiante envía a la dirección de género de la universidad y a través de esta dirección se hace creo que el nombre técnico es una sentencia a través de la vicerrectoría de la universidad y una vez se expide esta documentación, a través de la DIGEN se hace como que se socializa con las demás dependencias de la universidad para hacer como el cambio en el sistema. en el sistema. Entonces, Todo eso es para hacer el cambio en el sistema nomás. claro, Ya, y ahí es donde viene como el problema un poco que guía la investigación y es que no es suficiente hacer solamente el cambio en el sistema, ya, puesto que el sistema en algunas ocasiones falla por una parte y por otra parte ahí tiene que haber un cambio dentro de las dinámicas convivenciales y culturales de los estamentos académicos para que esto se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque el sistema puede fallar. Entonces, si no hay una cultura de la convivencia donde, por ejemplo, socialicemos nuestro nombre o nuestro pronombre independientemente de si somos personas que ocupamos o no nombre social, probablemente se van a generar estas situaciones. Entonces, ya. eh, Entiendo, Simón, entiendo. Ahora, se fija que usted agregó otra teoría a la teoría principal, ¿ya? Usted agregó el tema de la convivencia. claro, ¿Va a ser también un marco para usted? ¿Va a formar parte de su marco conceptual? sí. Porque De hecho, cómo afecta esto la convivencia?
Claro, afecta la convivencia, en tanto puede generar situaciones de maltrato o discriminación al interior de la dinámica universitaria, y esto afecta la convivencia entre los estamentos que la componen. Perfecto, perfecto. ¿Y usted tiene casos concretos en los que puede basarse? Yo no pienso hacer un estudio de caso porque mi propuesta, este es como el contexto teórico de la propuesta, pero mi propuesta radica en una guía de autoevaluación, porque ahí me baso como en otra teoría y es que las universidades, bueno, hay un informe que es ¿Ya? un informe que realizó la Subsecretaría de Educación Superior a ¿Ya? las 18 universidades pertenecientes al CUECH, donde se hizo una evaluación de prácticas dentro de las universidades, donde contempla prácticas cotidianas como prácticas institucionales para operacionalizar estas políticas e incluir a personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+. Y ¿Ya? dentro de las conclusiones de este informe, ellos sugieren 7 dimensiones en las cuales las universidades deben trabajar para que estas dimensiones que contempla la ley se lleven a cabo dentro de la universidad. Y una de ellas, la principal, es el diagnóstico. Entonces, mi propuesta considera una guía de autoevaluación a través de la cual la universidad pueda saber cuál es el nivel de inclusión que tiene la universidad para este colectivo, y en base a esa guía autodiagnóstica poder generar acciones concretas de operacionalización de la política. ¿Ya? Cuando usted habla de autoevaluación, ¿se refiere a qué precisamente? Eh, El auto, ¿quién es el ah, auto? ¿Son las personas del colectivo? claro, la comunidad universitaria en general. Ah, en Yo general. lo veo por triestamental, ¿no? Todo Ya, lo que compone, según el estatuto de la universidad, lo que sería la comunidad universitaria. ya. Simón, si yo tuviera que evaluar esta parte, por lo menos, de su trabajo, diría, pero usted me presenta un problema demasiado abstracto, ¿ya? A ver, ¿cómo le da cuerpo a eso? ¿Cuáles son las prácticas concretas, reales, cierto, que le han llevado a usted a formular su proyecto? ¿Ya? Es es una pregunta, ¿no? No me la tiene que responder ahora, pero para que le dé un par de vueltas, porque generalmente una de las críticas es, bueno, las AFES tienen que trabajar sobre situaciones concretas, ¿no? Y situaciones concretas significa, de alguna manera, relatar casos, ¿no? Relatar casos, sin identificar, por supuesto, ni el lugar, ni el nombre, etcétera, etcétera, pero decir, casos de este tipo, o tipos de casos, ¿no? No sé. Entonces, para que tenga fundamento, eh, por decirlo así, real su propuesta, ¿cierto? Que no parezca como que el problema es demasiado abstracto, ¿ya? Porque los problemas abstractos, por supuesto, que también forman parte de investigaciones, pero no calzan necesariamente con el espíritu del AFE, ¿ya? Perfecto. Y, Sí, pero usted se refiere a casos como poder identificar o, ¿cómo se llama esto? Como unipersonalizar, por ejemplo, el caso de un estudiante no sé, dentro de este informe, una de las generalidades, por ejemplo, es que las direcciones de género las ya, componen en su gran mayoría personas cisgénero. ya, Entonces se genera un sesgo porque no hay personas que pertenezcan al colectivo de disidencias sexuales y sexogenéricas formulando política universitaria para aquello. Y esto es un caso ya. concreto específico. Ahí hay un caso, ¿se ¿Se fija usted, por refiere a ejemplo? eso? También, pues claro, eso es un caso Ah, ya, específico, ¿se fija? ya. Claro. Eh, donde ya uno podría decir, ah, de esto se trata, ¿ya? Pero usted, otros casos específicos, otros casos tipo, llamémoslo así, ¿no? Puede ser también casos tipo, ¿eh? Son casos de discriminación. Pero ¿en qué consisten esos casos de discriminación? Porque lanzar la palabra así, discriminación, al aire nomás y dejarle al lector que se imagine qué tipo de discriminación es un poquito arriesgado, ¿no? Sino que decir, hay casos de discriminación. Usted me hablaba recién del nombre, por ejemplo.
el nombre. Ese es un caso concreto y muy real, ¿no? Y que se ha dado muchas veces, ¿no? Entonces, es un caso tipo, ¿ya? Entonces, esta es una manera de enraizar su proyecto, ¿no? Su proyecto tiene que estar aterrizado en un contexto problemático bien real y ojalá identificado por mucha gente, ¿no? ¿Ya? Eso. Entonces, eh, ese es como para definir el problema, pero resulta que en la AFE, tal como lo hemos presentado, no debemos solamente centrarnos en el problema, ¿no? Que por supuesto constituye el nudo central, sino que decir, identificar también, y esto es un poquitito más difícil, aunque porque estamos habituados a pensar en términos carencialistas, ¿no? A pensar en términos de encuadre negativo, de ver solamente los problemas, ¿cierto? Identificar cuáles son las fortalezas y los recursos que existen en esa comunidad educativa, que existen en ese contexto, para abordar desde el sistema mismo, ¿cierto? Con recursos del sistema mismo, esta, esta problemática. No sé si me explico. ¿Ya? ¿Sí? Esto es válido para todo, ¿eh? Para todo. Identificar no el problema. Por ejemplo, en el caso de Alanis, decir, ya, el problema es este, un problema de convivencia, ya, pero ¿cuáles son aquellos recursos, aquellas capacidades en la comunidad educativa que me permiten a mí, eh, con un proyecto de mejora, ¿cierto?, abordar de manera más adecuada la problemática? ¿Ya? Entonces yo identifico los recursos. Puedo decir, por ejemplo, que hay profesoras y profesoras que están preocupadas por este tema y que están dispuestos, qué sé yo, a participar en análisis, en estudios exploratorios para encontrar una respuesta. Eso es un recurso, ¿no? Eso, porque si no hubiera nadie interesado, si a todo el mundo le da lo mismo, si todo el mundo ya que cada uno se las arregle como pueda, ¿ya? Entonces ahí el problema es realmente grave, ¿ya? Pero siempre existen capacidades en las comunidades educativas que uno puede movilizar, que uno puede activar, desarrollar para abordar la problemática, ¿ya? Entonces, en el caso suyo, Simón, ¿cuáles serían esas capacidades que usted ve? Esos recursos que están allí y que tienen que ser movilizados, que pueden ser movilizados, ¿cierto?, para abordar esta problemática. Mm, Los recursos institucionales en primera instancia, ¿Ya? los recursos ¿En qué como sentido? ¿En de qué sentido recurso institucional? eh, existe una dependencia de la universidad que tiene unas líneas de trabajo definidas para Ya, abordar la política. perfecto. Eso es un recurso, ¿cierto? Un recurso importante, claro. Y si existe esto, es porque existe, y es el otro recurso, una política educativa que apunta a eso, ¿no? Ya. Sí. Una política institucional, perdón, que apunta a eso. Ya. ¿Qué otro más ve usted? ¿Profe? Eh, ¿Sí? ¿Perdón? ¿Y la disposición es un recurso? Por Claro, pues. ejemplo, que el Simón proponga una reunión para, no sé, presentar su investigación, su propuesta y le den la instancia. ¿Es un recurso? Por supuesto que sí, pues. Obvio. Esos son recursos, esos son capacidades. ¿Sí? Fíjate, que tiene el establecimiento. Y no todos lo tienen. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Pero perdón, Simón, usted estaba. bueno, también gracias a la identifico como recurso esa instancia donde la Dirección de Género escuchó mi propuesta y quiere implementar esta Ya, investigación. También como recurso existen organizaciones estudiantiles que si ya, bien no son dependientes institucionalmente de la Dirección de Género, digamos que aglomeran estudiantes de pregrado que se movilizan por el cumplimiento de los protocolos y por alimentar la línea de trabajo en relación a ya. la temática desde la región. Simón, ahí tengo que hacerle una pregunta que es muy importante. ¿Ya? Ujú. Usted me habla, bueno, y ahí tenemos que hacer distinción en dos planos, ¿cierto? Uno es el plano institucional
que usted lo describe y lo maneja muy bien, y el otro es el plano comunitario, ¿ya? Por ejemplo, mi pregunta es, a nivel de los estudiantes, en la relación cotidiana que ellos tienen, en las relaciones más informales, ¿existe este espíritu de, de mayor inclusión y de estas manera, prácticas o no? perdón, sí, de manera, no sé cómo decirlo, pero de manera informal, voy a decirlo así porque no encuentro otra palabra, ¿Ya? existe este espíritu porque hay organizaciones estudiantiles que trabajan en pro de aquello. Dentro de la dinámica general también existe, y de hecho el diagnóstico del Quech lo dice, la problemática central no gira en torno al estamento estudiantil precisamente. De Ya. hecho, hay una disposición como premeditada de los estudiantes a la transversalización del enfoque de género. Eso es muy importante, porque si bien, como usted lo dice, claro, la política no estaría, el plan que usted realice, la propuesta de mejora, no estaría focalizada en los estudiantes, sí puede usted considerar a los estudiantes y sus organizaciones como una palanca, ¿cierto?, de cambio. ¿No es así? Sí, Claro, porque forman parte de la comunidad universitaria. Si la comunidad universitaria tiene esa complejidad, una parte institucional y una parte comunitaria, que en este caso la convivencia a nivel de estudiantes, ¿no? Lo informal, lo que mal denominado lo informal, porque lo informal se ve que lo que significa en el fondo es que no tiene forma, pero resulta que sí que tiene forma la relación, la convivencia entre los estudiantes en este caso, ¿no? Y hay una mayor inclusión, incluso se aboga por una mayor inclusión a nivel de la institucionalidad, ¿no? Entonces, allí el recurso aparece esta comunidad estudiantil como un recurso importante para apoyar su trabajo y sus propuestas de mejora, ¿cierto? Ya. Para que le dé una vuelta, ¿ya? ya. Ya. También Y podría, sí, perdón. No, que claro, si bien dentro de lo institucional identificó como las dependencias, también las dependencias están compuestas de equipos de trabajo. Y esos equipos de trabajo los veo también como un recurso, porque ya, están a disposición de poder generar estas acciones para generar una mayor inclusión de los colectivos. perfecto. Entonces, Ahora, pensando en términos estratégicos, Simón, que es otro punto, ¿no? Que lo vimos también, y que usted también, de los cuales usted tiene que hacerse cargo. Porque este es un análisis del contexto, ¿no? Cuando usted haga un diagnóstico, tiene que eh, ir a describir todas estas situaciones. Y otro, un componente es el problema, otro componente importante son los recursos, pero el otro componente importante son las resistencias. ¿Qué resistencias ve usted a su propuesta? las resistencias son la resistencia a un cambio cultural, específicamente del estamento docente y administrativo, en relación a transversalizar el enfoque de Ya, género de las disidencias. exacto. Entonces, fíjese usted que yo le encuentro toda la razón, ¿eh? Pero, pucha, qué tremenda resistencia plantea usted, porque imagínese si hay una cultura, y estoy muy de acuerdo, ¿eh? Hay una cultura, y todas las instituciones chilenas están edificadas en esa cultura tradicional, ¿cierto? Prácticamente lo que usted propone es un cambio cultural, pero ¿cree usted que lo puede realizar mediante una AFE? Es que yo no me paro desde la postura de querer generar con mi trabajo de investigación un cambio cultural, porque un cambio cultural evidentemente requiere de tiempo y ¿Ya? no depende de un solo trabajo, pero sí Ajá, es una aportación para. De hecho, lo conversaba con la persona de la Digen hace un tiempo, hace unas semanas que me junté con ella ¿ya? y hablábamos respecto a la transversalización del enfoque de género a raíz del mayo feminista. Esto ha sido un ¿Ya? proceso. De 2018 a la presente no se habla de la misma manera de la inclusión de las mujeres dentro del ámbito académico, por ejemplo, a como se habla hoy en día. Entonces Perfecto. es un proceso de aprendizaje también. Ya, No pretendo que sea un cambio paradigmático lo que voy a proponer, pero sí es un aporte para. claro. Pero, a ver, si usted me pregunta a mí, Simón,
Eh, el cambio cultural de repente no es tan difícil ni tan largo en determinados aspectos. El que usted menciona es un buen ejemplo. Cómo se ha transitado, ¿cierto? Culturalmente hacia una mayor inclusión, ¿cierto? Una mayor equidad, llámesele como, no sé, de las mujeres, de la perspectiva de género en las prácticas de la universidad, ¿no? Por lo menos en Faxo, ¿cierto? Claro, Y eso igual responde también a que, claro, si bien es el cambio cultural depende y está alojado en las personas, sí hay prácticas que han aportado aquello. Por ejemplo, claro, lo que conversábamos con la higiene, no sé, desde la política de acoso sexual se implementaron protocolos, mecanismos, a los académicos en las diferentes facultades se les exige cuotas en las bibliografías, por ejemplo, que exacto. incluyan a mujeres. Ajá, Entonces, esas son acciones que son administrativas o que pueden ser reglamentarias de alguna manera, pero que de a ya. poco van generando o aportando a ese cambio cultural en las personas. El Van profesor, por generando más que práctica, no, claro, exacto, como el y generando profesor práctica, ¿cierto? hombre heterosis, por más de que no le guste incluir bibliografía femenina, hoy en día está obligado a hacerlo Claro, porque así funciona la política universitaria. exacto. Usted está planteando ahí una hipótesis que es importante. Y vamos ahí a la hipótesis de acción, diciendo, y eso es un poco como al revés de las teorías revolucionarias, ¿no? Diciendo, aunque no tanto, diciendo, si yo cambio la matriz institucional, es decir, las reglas institucionales del juego, puede que eso contribuya o eso va a contribuir a un cambio a nivel comunitario, a nivel de las prácticas, a nivel de las relaciones cotidianas entre la gente, ¿cierto? Es una hipótesis. ¿Por qué no podría pensar al revés? De que los cambios se originan en la comunidad y que es la institucionalidad la que se resiste, ¿no? ¿Ya? Y qué es lo que pasa con el Estado en Chile, ¿no? Hay una resistencia, pero terrible a transformarse, ¿no? Y a quedar igual, tal como está el Parlamento, que y tiene historia y todo el asunto, ¿no? Eh, entonces, pero todo esto es dialógico, ¿no? Y yo creo que esa hipótesis es importante, ¿no? Entonces, de que si se cambian reglas institucionales y si se hace bien, ¿no? Eso puede generar, inducir cambios en las prácticas reales de las personas, ¿ya? Es una hipótesis muy importante, pero por supuesto que no todo debe quedar ahí solamente. Yo sé que a los chilenos se les conoce porque tienen este pensamiento de que cambiando las leyes, ¿ya? Se solucionan los problemas, ¿ya? Y que todo problema exige una ley, ¿ya? Y que, ¿ah? Entonces somos muy leguleyos en ese sentido, estamos demasiado institucionalizados, es una mentalidad muy jurídica, por decirlo así, la de los chilenos, ¿no? Entonces, y por supuesto que no es así, hay muy bonitas leyes, pero que en la práctica las cosas funcionan de otra manera, ¿no? Entonces, eh, bueno, usted tiene que jugar con todas esas hipótesis, ¿no? Porque todo lo que usted busca, como todos y todas en estas AFE, buscan transformaciones, ¿ya? No buscan cambios sustanciales todavía, pero cambios en ámbitos muy localizados. Y eso sí que es factible, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es importante en las hipótesis de acción que uno tiene, ¿ya? ¿Ya? Em, y yo diría que para la mayoría de las propuestas que vale esa hipótesis, ¿no? De que teniendo un esquema direccional de transformación en un texto, en un manual, en un plan, eso contribuye a generar transformaciones, ¿ya? Pero no porque tengamos el plan, el problema está resuelto, ¿no? Eso es un mito, eso es ser demasiado ingenuo, ¿no? Sino que ese plan, esa propuesta de mejora, ese manual, esa guía, tiene que posteriormente trabajarse en un proceso, ¿cierto?, que involucre a toda una comunidad, ¿ya? Pero el primer paso es tener una propuesta, es tener un plan, es tener un manual, tener una guía, ¿ya? ¿Sí? Perfecto. Gracias, Simón. Yo creo que
interesante porque su AFE tiene un escenario distinto del resto, po, ¿ya? Distinto del resto, así como el de Jordi también, ¿no? Ya, yo me estoy pidiendo la palabra, pero en realidad fue un error, no sé, ya, a ver cómo lo hago. Bueno, ahora vamos con Constanza, ¿usted está ahí? ¿Sí? ¿Constanza? No la veo, parece. Ya. ¿Y Giovanni? Giovanni me parece que estaba también haciendo una tarea paralela, me comentaba, ¿no? Parece, no sé si era él. ¿Ya? Ahí está Hola, Giovanni. hola, profe. Ahí está. Sí, ¿Usted no, puedo hacerlo igual, sí, no hay puede problema. hacerlo? Ya. Entonces, usted, bueno, ya Sí, no se preocupe. ha escuchado los dos ejercicios que hemos hecho con Simón y con Alanis. Ya. ¿Qué me podría decir usted? ¿Con qué teoría está fundamentalmente usted eh, trabajando? Deme un segundo, profe, para ponerme los audífonos, que hay mucho sonido acá. Ya. Mm, ¿Y Constanza no ¿sí? está? O- Bueno, después la... Ya. Ahí sí. ¿Se escucha? Perfecto. Sí, se escucha bien. Giovanni, yo sé que usted está en el tema Ya, genial. de la convivencia también, ¿por cierto? Ya. Sí, Entonces, sí, en el tema de la convivencia. hemos explorado cómo la teoría está en el problema, cómo puede estar ¿cierto? En la identificación en el diagnóstico, ¿no? En el análisis del contexto en términos de problemas, de Mm. recursos, de resistencia. En fin. Eh, Me gustaría que usted profundizara cómo va a aplicar la teoría de la convivencia más específicamente en el diagnóstico, en la producción de información que va a Perfecto. justificar su propuesta de mejora. ¿Ya? Yo sé que eso todavía no lo tiene definido, pero hay que Sí. lanzarse nomás, si Eh, estamos en eso, ¿no? sí, sí. Sí, la verdad es que, bueno, he estado pensando un poco, bueno, harto sobre el asunto. Y yo al menos, o sea, primero que nada lo que detecto en el establecimiento es que suele haber una confusión entre lo que es el conflicto cotidiano y el ¿Ya? conflicto, digamos, de carácter grave, ¿Ya? ¿ya? Entonces, generalmente hay una confusión respecto de los profesionales acerca de cómo proceder en cada situación, ¿Ya? ¿entiendes? Entonces, entonces, en ese sentido, al final terminé concluyendo de que, claro, también tiene que ver con la gestión de la convivencia, pero también con no solamente la parte práctica de los conflictos, sino también con la parte, digamos, como operacional, operativa, ¿Ya? 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 Eh, en ese sentido, respecto de la teoría, yo estaba tomando quizás algunos elementos que tienen que ver más propiamente con la gestión de los equipos, o sea, cómo se dividen, por ejemplo, las funciones y se identifican a partir de eso dónde tiene que intervenir cada persona. O sea, parto de un marco que al final de un problema dentro del establecimiento que es una confusión sobre cómo proceder en determinadas situaciones, ¿Ya? ¿ya?
Y en ese sentido tengo que delimitar a qué conflicto es el que hace referencia a estas orientaciones, que se supone que es el producto. Ya, ya, Respecto de la teoría, claro, parte de la teoría de gestión organizacional como tal, a grandes rasgos, sobre el ordenamiento de funciones, de personal, y obviamente por el lado de convivencia escolar es ya más en concreto convivencia escolar, es desde el tránsito, que no es una teoría como tal completamente, sino es una propuesta ya, de un enfoque formativo, perdón, no ya, punitivista, sino formativo. ya, ¿Me entiendes? ¿Me explico? ya, Eh, entonces, claro, identificando esos elementos es como quiero partir como con el, digamos, diagnóstico de la situación, que hay un problema estructural y un problema también sobre cómo se resuelven en concreto los conflictos ya. al Usted, interior del establecimiento. usted apunta a un tema que me parece muy, muy relevante, ¿no? Cuando se trata de gestión educacional, que es el tema de los equipos, ¿no? Mm, El claro, tema, y qué sé yo, cómo funciona un equipo, y los roles de cada cual dentro del equipo, en fin. Entonces, podría profundizar un poco en eso porque me parece un tema fundamental. Porque eso ya es mm, identificar un actor, ¿no? Un actor en el claro, escenario del problema, ¿no? Y en el escenario de la propuesta, por supuesto, ¿no? ¿A qué equipo se refiere exacto. usted específicamente, Giovanni? Claro, sí, estuve también delimitando eso. Yo hago énfasis a dos, o sea, dentro de los actores de la comunidad educativa, dejo a un lado tanto a los apoderados como a los estudiantes. Ya, Como ya, digo, bueno, esto recae en los estudiantes obviamente, pero sí, el plan de trabajo es con los funcionarios que les toca gestionar conflictos, es decir, ya, tanto profesores como a inspectores y el equipo de convivencia, entendiendo que la estructura del establecimiento ya, tiende en muchas funciones a mezclar a los inspectores con el equipo de convivencia. ya, Entonces está situado como solamente a estos equipos que se vinculan con los conflictos en el establecimiento. Ahora, de todos modos, igual pensaba que podía ser muy amplio, ya, teniendo en cuenta que no siempre es lo mismo solucionar o los problemas que están en el aula que están en el patio claro, también. claro, Entonces, en ese sentido, yo también pensaba como empezar ya a tomar decisiones si esto va a ir hacia los profesores o hacia los equipos que trabajan en el aula como tal, con los conflictos del aula, o a los funcionarios que se encuentran trabajando en el patio, en la resolución de conflictos del patio, que eso es algo que, entre comillas, está un poco más definido. ya. Una pregunta, Giovanni. A ver, esto también va para todos, ¿ah? Todas, para que no piensen, sobre todo los que trabajan en comunidad educativa. ¿Usted forma parte de algún equipo, Giovanni? Sí, sí, yo formo parte del equipo de convivencia. ¿Usted forma parte del De equipo hecho, de solamente convivencia? Ya, claro, de hecho trabajo solamente en el área de convivencia en el colegio y no hago clases, de hecho, que es como el caso paralelo del de la, o a contraparte del de Alani, que ya. ella hace clases, yo no hago clases, Ah, qué ¿entiendes? interesante eso. Eso es Entonces, posible. claro, ¿Es posible eso dentro de un colegio? ¿Sí? en un colegio subvencionado la verdad es que todo es posible. Ah, ya, a ver, Sí, cuenta un sí, la poquitito verdad eso. es que ¿Y cómo es el funcionamiento del equipo? Porque sí. eso, ya, Ya. Ya, lo que pasa es que el equipo está compuesto por 5 personas. ya, Hay una psicóloga, que es la psicóloga que se comparte con PIE. ya, Hay también un orientador que a a media jornada también. orientador, ya, Bueno, ya no son 5 personas, somos 4. Hay una tercera persona que es otro psicólogo, pero es de digamos, de la corporación o ya, sociedad. Entonces ya, trabaja solamente como en la parte técnica y en realidad presta como acompañamiento técnico a los diferentes equipos. ya, Y está la encargada de convivencia, que es mi jefa en este ya, caso,
y que ella también trabajaba 40 horas, jornada completa. Eh, Solamente como anécdota, lo que había contado, ella igual tiene una relación familiar con el sostenedor, es la hija. Entonces, por ahí se Ah, genera ya, harta factibilidad. ya, hay un tema, claro. Y claro, y estoy yo finalmente que estoy también a jornada completa, solamente en el área de convivencia como apoyo también al área en general. Porque obviamente como es la hija, en este caso del jefe, también tiene un puesto como encargada, pero realiza otras funciones también de orden gerencial dentro del colegio. Giovanni, si entiendo bien, Entonces me toca apoyar. hay un equipo que tiene Mm, prácticamente jornadas completas, el equipo de convivencia, así que está funcionando todo el tiempo. mm. Exacto, sí, de lunes a viernes. Interesante eso, Sí. interesante eso, Ahora, porque, lo llamativo es que dentro de todo igual contrario a lo que uno podría creer, que uno pensaría que está más fortalecido debido al tiempo que hay claro, de disponibilidad, a mi parecer, el desarrollo organizacional del establecimiento está muy bajo si uno lo compara con otros establecimientos que existen ahí incluso en la comuna. ya, ya. O sea, por ejemplo, el ordenamiento que hay respecto del uso de protocolo y todo eso está muy al debe todavía. De hecho, generalmente no se sabe interpretar los protocolos o cómo funcionan. Perfecto. Complejo igual Bueno, eso. ¿por qué es importante el tema del equipo? Porque el equipo Mm, constituye, en su caso, Giovanni, y yo creo que en el caso, no sé si de Alanis o de otras personas, constituye casi el principal recurso para echar a andar esta propuesta de mejora. mm, Eh, claro, Porque en el fondo es una propuesta de mejora para el equipo, ¿no? claro, Sí, claro. Yo, como le digo, en principio yo pensaba o tenía la idea de que fuera orientado también a profesores, pero pienso que sería más sólido dada la importancia que tiene el equipo de convivencia como eje articulador de varios elementos dentro del colegio, varias dinámicas. Claro, pienso que está mejor dirigirlo al equipo de convivencia como tal. yo estoy muy de acuerdo con usted, porque en Mm, estos problemas ya un equipo con esas características, ¿cierto? Con esa envergadura, ya es un caso complejísimo, mm, ¿no? Entonces, no, claro, y que luego puede extenderse todo ¿cierto? La propuesta de mejora al resto de la comunidad educativa, de hecho va a tener que impactar, pero primero, podemos decir, la caridad empieza por casa, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, mm, entonces es importante establecer las reglas del juego al interior del equipo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el trabajo colaborativo, en fin, las prácticas, qué sé yo, en fin. Eh, entonces es importante esto del equipo. Si hay una persona, y esta es la gran diferencia con alguien que está afuera de una comunidad, ¿cierto? Que está sin equipo, pues mm, no participa en ningún equipo, pero que tiene que hacer la propuesta para un equipo, porque siempre al interior de la propuesta de mejora tiene que estar sostenida por un equipo, lo que hemos llamado también el grupo motor, ¿no? En este mm, caso, el claro, grupo motor de la convivencia son ustedes, ¿cierto? exacto. Ya. Y, y allí usted se basa entonces en la teoría, decía usted, bueno, pues, de la convivencia, por supuesto, pero también de la gestión Claro, educacional. ¿Cómo lo ve eso? ¿En claro, qué aspecto? ¿El liderazgo? En fin, ¿cómo? sí. El cómo lo veo tiene que ver con la adecuada, por ejemplo, no lo estoy tratando de encapsular en un puro concepto, tanto ¿Ya? porque no lo encontré en el momento, pero sí digamos como en las cualidades tienen que ver con, claro, con el liderazgo, tienen que ver también con la coordinación también Coordinación, ¿ya? de los equipos, la distribución correcta de funciones también ¿Ya? en pos de buscar mayor eficiencia y eficacia, que es de hecho uno de los problemas también que tiene el equipo. De acuerdo. O sea, si lo ponemos en palabras cortas, es un equipo que tiene muchos recursos, pero produce muy poco. Ya, mire, pucha eso, ¿eh? ¿Qué Al menos así herramientas, lo veo yo. de qué herramientas dispone el equipo?
El equipo, me imagino yo, que tiene que tener un equipo de convivencia. Estoy pensando en abstracto, ¿ah? Usted me dirá cómo lo baja. Tiene que tener, ¿cierto? Acciones a nivel de la prevención, de la promoción primero, ¿no? Acciones a nivel de la prevención y acciones a nivel de la reparación, por decirlo así, ¿no? ¿Ya? Una vez que los conflictos se den, ustedes tienen que actuar sobre la marcha, pero también me imagino yo que tienen que tener herramientas para la promoción y herramientas para la prevención, ¿no? Tienen que tener herramientas, me Claro. imagino yo, como En, para en, explorar, hacer una exploración sistemática en el establecimiento sobre el tema de la convivencia, ¿no? ¿Cómo lo ve usted todo eso? mm, ¿Ah? ahí sí, es interesante porque dio, o sea, tomó varios conceptos claves que son temas que se hablan dentro del colegio o dentro del equipo. Ya, Por ejemplo, por el lado de la prevención, si bien hay un programa o un plan de la gestión de la convivencia escolar, el equipo funciona sobre todo en la acción inmediata, es decir, en, en lo que se llama vulgarmente como apagar incendios. O en sea, la, pasa un repara- problema o tenemos que solucionar. Claro. en la reparación, Incluso cuando ocurre la instancia de la reparación no ocurre. ya, ¿Entiendes? Son cosas que van quedando ahí siempre irresueltas, sin resolver, por así decirlo. En el caso, por ejemplo, de la exploración, también es un tema, porque una de las cosas que encontrábamos que faltaban, esto tiene que ver ya más que nada por las constituciones y dinámicas de cada equipo. Con un colega, por ejemplo, del equipo sosteníamos que es importante la exploración a través de instrumentos técnicos e investigativos, es ya, decir, exploraciones de índole un poquito más orientada a la recopilación de datos, cuantitativos, ya, cualitativos, etcétera. claro, Por otro lado, también está esta vieja costumbre que es como, no, nosotros observamos simplemente y procedemos mediante la intuición, por así decir, ah, ya, a captar lo que es un problema. ya, ¿Me entiendes? Y le preguntaba a la profesora jefe cuál es el problema que tiene el curso y ahí construimos. Entonces, como que falta la parte de la triangulación que es el dato. ya, ¿Entiendes? perfecto, Entonces, en general, todas las acciones que uno supone de la convivencia escolar siempre están un poco al debe, tanto ya, porque la detección no es muy buena, porque la coordinación no es buena, porque la prevención tampoco es el foco ya, está en lo inmediato. ya. ¿Sabe lo que estoy, es una sugerencia nomás, ¿ah? Lo que yo creo que Mm. le vendría muy bien ah, como herramienta, ¿no? Es un modelo de gestión del riesgo, ¿ya? Mm. Eh, yo le puedo compartir ¿Ya? uno si usted quiere, ¿ya? Sí, Donde, sí, sería bien donde están, apropiado para verlo. No, no, sí, donde están todos esos elementos, ¿no es cierto? Promoción, prevención, reparación, pero mm, trabajado en una lógica circular, en el sentido de ir rescatando aprendizajes, ¿cierto? De las prácticas que se han ido desarrollando eficaz o no eficazmente, ¿no? Entonces, y tener como una sistematización y un modelo propio para el establecimiento, ¿no? Entonces, un modelo de riesgo, ¿ya? Porque, claro, en ese sentido estaríamos como... ¿Mm? Díganos, por favor. claro, porque yo creo que, dadas las circunstancias actuales que están viviendo los establecimientos escolares, se necesita un modelo de riesgo, ¿no? ¿Ya? Eh, Claro. y eso Yo existe, lo ¿no? estoy asociando un poquito como... Claro, sí, ¿Ya? sí, Eso existe como sí. herramienta, ¿no? Claro. Ya, para que usted haga una exploración también por Yo su lo, parte, ¿ya? sí. Lo estoy asociando un poco como a este tópico del aprendizaje organizacional en este caso. Exacto, exacto, eso es, Mm, claro, ¿ya? ya. Porque, fíjese Sí, que, no, me parece interesante. claro, porque, fíjese usted lo que dice las teorías de gestión del conocimiento, ¿no? Dicen, una institución como las comunidades educativas que no aprende de sus propias prácticas
es una institución claro. tonta. Esa es la palabra que dicen, ¿no? Una institución tonta. Entonces, la indicación allí es, por supuesto, aprender de sus propias prácticas, ¿ya? No empezar a buscar modelos en el extranjero, no, sino que ir analizando las prácticas reales que se dan en la comunidad y allí realizando este aprendizaje que llama usted organizacional, ¿no? Y eso enriquece el patrimonio de conocimiento de una institución, ¿no? Claro, Eh, claro, claro. Eso es Sí. como, No, la verdad es que me hace mucho sentido, profe, porque claro, yo lo que, ah, digamos, a modo de glosa, lo que yo había estado viendo es solamente una parte, que es lo de la resolución de conflicto, que yo sé que está al debe, o sea, hay un claro, problema ahí. claro, Pero el problema se enmarca en una cosa un poco más sistemática que termina subsumiendo todas las otras categorías que la ha mencionado usted: prevención, exploración, por ejemplo, claro, y todo eso. Entonces, al final, el tema de las deficiencias en la resolución de conflictos, como digo, está enmarcado en un cuadro más grande. Entonces, me hace mucho sentido el tema de, en este caso, de la gestión del conocimiento, el aprendizaje organizacional y obviamente el modelo de gestión de riesgo. claro. Porque La verdad es que me resulta bien claro y evidente. ¿sabe por qué Mm, se lo sugiero yo? Con cierta, porque hay que tener responsabilidad cuando uno hace sugerencia, ¿no? Con cierta responsabilidad, porque ustedes tienen un equipo completo dedicado exclusivamente claro. a la convivencia, por lo que es algo notable. Yo diría, no sé Mm. si otros establecimientos lo tienen. ¿Ah? Es algo muy inusual. Generalmente se componen de dos o tres personas y la mayoría hace clases y tiene alguna hora en convivencia. Hay pocos equipos hay muy pocos lugares donde hay equipos a tiempo completo. Entonces usted De hecho, esto es bastante inusitado. claro, tiene tiempo para pensar la convivencia, ¿cierto? Claro. Para trabajar, para planificar. Eso es un recurso importante, Giovanni, ¿ya? Un recurso importante que usted Mm, tiene, ¿ya? Un equipo, pero un equipo con esas claro. características, ¿ya? ¿Ya? Entonces, yo diría que hay que sacarle el jugo a eso, ¿ya? Hay que sacarle el jugo a eso. Eh, Claro. y claro, porque lo que usted comenta, eso de centrarse solamente en la resolución del conflicto, siempre vamos a llegar atrasados, ¿ya? Claro. Claro. Siempre, ¿ya? Y el problema va a Claro. seguir Claro, produciéndose, porque, ¿cierto? claro. Sí, no, de todos modos, porque al final no hay una, o sea, si no se está trabajando de manera eficaz la prevención, al Claro, final este modelo, el proponer una orientación para la resolución de conflicto en algún modo es estimular más que haya los conflictos y no partir de lo que es la raíz, que es la prevención. Como, claro, no, si ahora los podemos solucionar de mejor manera, así que dale nomás, que sigan claro. habiendo conflictos de esa forma. Claro, Problemas, sí, por eso. perfecto. Sí. Entonces, Ahora, profe, sí, disculpe, dígame no, no, me queda no, ya, me ya, queda como una duda, ya, vamos en con este la... caso con un modelo de prevención de, perdón, de gestión del riesgo, Ujú, uno toma varias categorías que son problemáticas, ¿cierto? Y claro, después se proponen opciones de mejora. exacto. ¿Uno lo puede hacer desde un punto de vista macro o tiene que centrarse en una pura categoría que sea problemática? No, lo ideal es que sea macro, ¿ya? Pero, Mm, pero tal vez es ya, importante ir haciendo una jerarquía de los problemas, ¿no? ¿Ya? Eh, claro, ¿Cierto? claro, Claro, entonces, para, para no funcionar tan en abstracto, ¿no? Tampoco, ¿ya? sí, Porque igual hay que sí, funcionar sí. qué sé yo, diría yo, en función de los problemas reales que está viviendo el establecimiento, ¿ya? Usted no va a decir, mire, ahora nos vamos a dedicar solamente a la prevención y que la resolución de conflictos, que sé yo, se deje ¿cierto? A la cuenta de cada profesor que lo vive, ¿no? Tampoco puede hacer eso, ¿no? Claro. Entonces, claro, Claro. tiene que siempre darle un sentido de urgencia, ¿no? Por decirlo así, porque los problemas tienen su urgencia, en distintos niveles de urgencia, ¿no? ¿Cierto? Entonces, Sí,
se tiene que, por supuesto, que centrarse en eso, es lo que le van a pedir a ustedes. Es decir, cuando hay un conflicto, ya el equipo de convivencia que venga, y ustedes no pueden decir, oye, no, es que estamos trabajando en la prevención. No, 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 Claro, no puede claro. ser, ¿cierto? Claro. Entonces, tienen que No ustedes podemos ir, pasar de respecto. claro. Entonces, tienen que estar moviéndose también en función de las coyunturas, ¿no? Lo situacional, de las emergencias. Tienen que hacerse cargo, esa es la palabra, las Claro, emergencias, ¿no? ¿Ya? sí, 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 sí. ¿Cierto? Ya, Pero resulta que, sí. y con esto voy terminando por interesante, el concepto en la teoría del riesgo también es una teoría sistémica, ¿no? Porque cuando usted resuelve un conflicto, ¿ya? Usted al mismo tiempo, ¿cierto? Está haciendo prevención y promoción, ¿ya? Claro, ¿Cierto? Es decir, usted no resuelve un conflicto nomás, sino que ya lo resuelve y desde el modelo que ustedes van a tener, le da la expansión necesaria hacia la prevención y la promoción. No sé si me explico, ¿no? claro. Es decir, Sí, ¿ya? Como marcar un precedente. Como marcar un precedente, por ejemplo, ¿no? Como para establecer claro. alertas, Lo que pasa es ¿no? que a veces lo... Claro, claro. Lo que pasa es que generalmente lo que, como le digo, de repente hay desarticulación en el equipo. Entonces, por un lado, por ejemplo, cuando hay un conflicto entre estudiantes que pelearon por motivos X, uno lleva esa X, que es la X del conflicto, digamos, a una vez resuelto el problema entre ambas partes, lo lleva a una parte, digamos, grupal, que es el curso. Lo Claro, enmarca en el curso y hace alguna actividad relacionada con eso. Digo, actividad puede ser algún taller, etcétera, o que los mismos estudiantes les toque exponer sobre el tema. Y después de eso, claro, queda como en otro compartimiento esa información, qué fue lo que se hizo y claro. cómo se puede prevenir este tipo de conflicto de manera ulterior. Exacto. Ahí tú estás trabajando también a nivel de la Dos, prevención y de la promoción. ¿Se fijan? No se trata de claro, sí. encapsular un conflicto, ¿no? De encapsularlo Mm, y ya, lo sí, resuelvo y no se hable más, ¿no? No, sino que darle claro. esa expansividad que lo transforma también en un gesto preventivo y promocional, ¿no? Como por ejemplo hacer una jornada, mencionarlo en talleres, en fin, y a nivel, ojalá, de toda la comunidad educativa, ¿no? ¿Ya? Aprender de ese conflicto, ¿no? Exacto. ¿Cierto? Aprender preventivamente también de ese conflicto. Claro. Entonces, en cada operación, de nuevo, no estamos trabajando con una lógica lineal, ¿no? Cuando yo hago prevención, ¿cierto? No es que estés solamente trabajando allí, sino que eso tiene también impacto sobre cómo lo voy a reparar, cómo lo voy a promover, cómo voy a aprender de ahí, ¿no? Sí. Entonces, cada momento, prevención, promoción, reparación, sistematización, cada momento tiene, eh, eh, por ejemplo, así, contiene a todos los otros, de alguna manera, ¿no? Claro. Esa es una Sí, idea sí, sí. importante de trabajar, ¿ya? ¿No? Eh, ya. Macanú, me parece, Giovanni, interesante. Ahora viene toda la hipótesis de acción, cómo hacer eso posible, ¿no? Entendiendo de que lo que queda claro aquí es un tema que yo sugeriría a todas, ¿no? Y todos, de visibilizar, ¿no? Tengo un equipo, ¿en qué equipo estoy? ¿Cuál va a ser mi grupo motor? ¿Ya? Porque allí radica el soporte que permite la activación del plan de mejora. ¿Ya? Ya. Caterín, ¿usted está aquí ahora? Hola, profe, sí, sí Hola, estoy. Caterín. Ya, qué bueno. Ya. A ver, cuénteme usted ahora, pues, ¿Usted ha escuchado lo que hemos conversado con Alanis, Simón, Giovanni?
Sí, sí, estaba escuchando este rato, Ya, y, más que nada como la problemática, el tema ya, de como la teoría en el que se sustenta y eso, ¿cierto? ya, ya, Bueno, ya, mi problemática principalmente es más que nada como radica como en la inasistencia de los niños a clase, compromiso escolar, pero va más allá de eso, sino que es más enfocado en el tema como de las familias, ya, porque no es como que ellos no quieran ir a clases o no sientan motivación, pero muchas veces son sus papás los que deciden no llevarlos, ya, como porque no le toman el peso, por falta de desinterés, porque prefieren dejarlos en la casa, porque no sé, se atrasaron 15 minutos claro, o también otros factores como externos que ya escapan a veces del colegio, como lo ya, son como, por ejemplo, no sé, en la escuela en la que yo estoy trabajando, o sea, no trabajando, pero voy a trabajar mi AFE, sí, específicamente tiene como un gran porcentaje de población migrante. sí, Entonces, muchas veces en el año tienen que viajar a ver sus familiares y los papás deciden, por ende, viajar y no los mandan a clase o ya, no los dejan a cargo de nadie más. ya, Entonces va más allá como enfocado como en la vinculación de la familia a la escuela, ya. como para poder sensibilizar en torno al tema de la importancia educacional de los Catherine, niños. Catherine, ¿cómo define usted su problema? ¿Es un problema de inclusión? ¿Es un problema de discriminación? ¿Cómo lo define? Para entrar a la teoría. Sí, ¿Es un, eso está, es un problema de participación? sí, es más como de participación, diría yo. Ya, Inclusión, en realidad no, es que esa es como mi duda como que tengo actualmente realmente, como que tengo como la duda y estoy como entre ambas, ya. no me he podido terminar como de decidir por una. Si usted Eh, me pide mi opinión, yo lo enfocaría en el tema de la participación. Ujú. Participación de apoderados, ¿cierto? En escuela, ¿no? Es eso? ¿Hay una baja participación? Sí, o sea, también por ende, claro, hay una baja participación, pero claro, el tema no es como tanto como el compromiso como de o sea, sí, en parte sí, ¿Sí? es como el compromiso de los papás como con la Ya, escuela, pero también es porque influye mucho como en la inasistencia de los niños a las clases y por ende en su aprendizaje. ya. Porque usted lo plantea como compromiso, el tema Como central, compromiso, sí, más compromiso escolar. compromiso, pero que tiene que ver con la participación, ¿cierto? Usted dice que Sí, su hipótesis es que no hay participación porque no hay compromiso, no, 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 no. ¿no? O sea, mi hipótesis es que como que los padres de los niños no les toman como mayor importancia como la educación de sus hijos ¿Ya? y entonces por cualquier mínimo como problema o circunstancia no los envían al colegio y los niños terminan faltando a clases, bajando Ya, su rendimiento, su aprendizaje y ese sería como el problema, como el tema de el aprendizaje del niño. ya. ¿Entiendes? Entonces, es un problema de qué? De participación, un problema de compromiso, un problema de... Porque por ahí tenemos que buscar los fundamentos teóricos, las teorías que nos van a ayudar a entender, ¿no? Sí, yo diría que es como un problema de compromiso escolar. O sea, es que yo estuve como Ya, igual trabajando el tema de compromiso escolar el año sí, pues, pasado, usted me que igual se comentó. sustenta como se sustenta mucho como en la teoría como sistémica ecológica, ¿Ya? que de hecho es como esa la que yo igual creo que voy a trabajar, Perfecto. como autores que sustentan que igual la participación de la familia es como una de las esferas que incide como en el rendimiento de de los niños, ¿Ya? pero también se compone como de otras también esferas, como de la comunidad estudiantil, la comunidad afectiva, por ejemplo, o sea, la dimensión afectiva, por ejemplo, con sus pares, qué sé yo, ¿Ya? pero yo en este caso estaría como tomando solamente como la esfera familiar, no sé si me explico. ¿Ya? Espera familiar, ya. Sí, De porque acuerdo. las otras igual no están como repercutiendo tanto en el problema en sí, porque de hecho Ya, hay un plan que en el colegio en el que yo escogí que va dirigido como a los estudiantes em,
para motivar que vayan a clases, dándole pequeños incentivos como por ejemplo, no sé, que salgan 15 minutos a recreo antes que sus compañeros, los que tengan mejor asistencia, o que el colegio, o el curso, perdón, que tenga mejor asistencia, tenga una salida, no sé, pedagógica a tal lado, por ejemplo, a Valparaíso, porque es una escuela que está como afiliada con la Fuerza Armada. ¿Ya? Entonces los reciben allá y ha funcionado bien igual. Siempre como que, por ejemplo, las profesoras se esfuerzan mucho como estar en las mañanas como recibirlos, como con alguna, no sé, sorpresa pequeña, cualquier incentivo. Y ha funcionado bien porque los niños igual Ya, muestran interés y motivación, pero falta algo como enfocado a los padres. Porque Cat- muchas veces, como es una escuela básica, ya, los niños dependen mucho de sus padres para poder llegar al colegio. No es lo ya. mismo que en la media muchas veces que igual son más autónomos, pero al ser niños pequeños necesitan que sus padres o tutores los lleven al colegio porque no pueden irse solos muchas veces. Caterín, Y eso es te, lo te- que pasa. te puedo hacer una pregunta. A ver, Ajá. eh, usted me dice que es una escuela afiliada a las Fuerzas Armadas. Sí, lo que pasa es que es como la escuela de cadete de Prat, entonces como que tienen como ese vínculo con la Fuerza Armada de allá de Valparaíso ¿Ya? y es por eso es el plan que tienen también, que uno de los incentivos que tienen para, por ejemplo, el curso que tenga mejor asistencia, los llevan como paseo, por ejemplo, para allá. Ya, Entonces son iniciativas que en igual han funcionado, pero en los estudiantes, pero falta como el ya. Pero, enfoque pero hacia los padres. usted me dice que la mayoría, no sé si la mayoría, ¿no? Pero que hay ¿Mm? muchos estudiantes extranjeros. Sí, es que claro, ese es uno de los problemas que hay porque faltan también, porque la mayoría son como bueno, es uno de los tantos factores y como son razones que igual a mí me han dicho muy como al roce todavía, porque claro, los factores reales de por qué no va, los papás deciden no mandarlos, finalmente igual se van a saber cuando haya el levantamiento de datos, pero en las conversaciones que yo he tenido con la inspectora o directora, me han dicho que, claro, no mandan a sus hijos principalmente porque a veces no le toman el peso y porque también a veces como igual inciden otros factores externos que, por ejemplo, como la mayor comunidad estudiantil de los alumnos es migrante, muchas veces tienen que em, viajar dentro del año afuera a ver a sus familiares y eso implica que las familias Afuera, deciden, afuera, en el extranjero, ¿dice usted? claro, afuera en el extranjero, porque son migrantes. ¿Qué, Entonces, qué- qué países, qué países están, por ejemplo? o sea, bueno, hay de todo igual, como Venezuela es como el que más se repite, también hay ¿Ya? Perú, Colombia, Ah, como países vecinos. Entonces, igual muchas ya, veces sí, como más de América Latina. ya. Y los padres también es una de las razones por las que a veces también deciden como no dejarlos a cargo con alguien, quizás. Y, em, y claro, los llevan para allá para ver sus familiares, que también igual se entiende, y claro, no van a clase. Pero también Cate- a veces es porque no quieren mandarlos porque, no sé, se atrasaron 15 minutos y ya. prefieren dejarlos en la casa. Pero, Catherine, ya que hay muchos estudiantes de origen extranjero, Mm. ¿hay un problema de integración también o no? Igual, esto hasta el momento, la verdad, yo lo desconozco porque tampoco soy parte como de la comunidad educativa, pero por lo que yo he leído, visto, lo que me han comentado, igual se supone que una de la misión y la visión del colegio igual también es la inclusión familiar. Entonces, la inclusión en el término también como Ya. no Porque, solamente... ¿Ah? porque yo creo que es una dimensión importante que usted tiene que tomar en consideración, Sí, esa sí, dimensión cultural, ¿ah? Eh, claro. ¿Cierto? Porque estamos hablando de primera generación, de estudiantes de primera generación, de apoderados, por ejemplo, de personas que han llegado recientemente a Chile o ya que tienen mucho tiempo de permanencia en el país. Yo creo que igual es que hay como de todo un poco, Ya, pero la verdad esos datos igual más como específicos yo creo que se van a saber a la hora del también levantamiento de datos. claro. Ahora, hablemos del diagnóstico, porque es importante el diagnóstico. ¿Usted lo va a centrar dónde el diagnóstico? ¿En qué actores?
En los, eh, como en la problemática, me dice usted, Sí, sí. o sea, bueno, Usted va a hacer enfo- entrevistas, ¿cierto? Me dijo, sí, entrevistas, grupos focales, ¿cierto? ¿A quién? ¿A quién le sí, va a aplicar esa entrevista? sí, mira, mi idea y mi idea inicial era, claro, contactar como, intentar por medio de la directora o la inspectora, como entrevistar a apoderados, que serían como mis actores clave en este momento Ese es para su foco poder, principal. Ese es claro, su- erigir mi Ya, propuesta. yo estoy muy de acuerdo con usted, Catherine, porque el problema hay que focalizarlo, hay que acotarlo bien, ¿ya? Porque una otra Ujú, forma es preguntarle a los profesores, ¿no es cierto? claro, De lo que pasa, pero usted va, dice, si puede llegar a los apoderados, yo le sugiero que ese sea, que sea el foco, ¿ah? Porque ese sería un aporte muy importante para el establecimiento, ¿ya? ujú, ¿Cierto? claro. Y usted puede llegar ahí, puede tener acceso, puede... ¿Qué Igual, factibilidad tiene? ¿Qué factibilidad tiene para claro, llegar a...? ese es el tema, el problema de la factibilidad. Yo creo que igual es plausible, pero tengo que todavía como definir cuántos, pero Ya, yo creo que es plausible por medio de como de la inspectora o la directora, si es que mandan como alguna circular o claro, conversan como, porque yo creo que igual necesitaría como incluso apoderados como que quizás estén justamente como en esta situación crítica con sus pupilos, por así decirlo, sí, con los sí, estudiantes que están como más en déficit de ya, asistencia. ya. Yo le sugiero que explore eso. Yo Sí, creo que hay formas de llegar, ¿ya? Y qué sé yo, ujú, con que usted haga unas 6, 5, 6 entrevistas es suficiente, ¿ah? ¿Ya? sí, Es creo suficiente. que es un número plausible, yo, según yo. Claro, ¿cierto? Porque usted se proponga una meta de esas 6 entrevistas y que las pueda hacer lo más pronto posible, ¿ya? Como para ir levantando el diagnóstico y establecer una propuesta de mejora, ¿ya? ¿Cierto? Claro, eso sería, profe, igual en el segundo semestre o No, ya es en este no, igual. usted Ahora puede ser, ahora puede ser para trabajar la propuesta de mejora, por supuesto que sí, pues, ya, claro, eso es ya. perfectamente lícito. Entonces, y además que usted con eso tendría ya una noción clara de cuán factible es trabajar con los apoderados. Porque si usted hace la gestión con la inspectora, con profesores y no le resulta ninguna, entonces ya ahí va a tener que cambiar el foco de su AFE, ¿no? Claro, entonces ¿Cierto? la construcción de la pauta de entrevista para los apoderados, en este caso, su familia, tendría que construirla ahora, en este semestre, no en el otro. Yo le sugiero que lo haga ahora. Ya, ¿Ya? profe. En el segundo semestre se puede profundizar en eso, ¿no? ¿Ya? Ok. Pero aquí estamos construyendo una propuesta de mejora basada en datos reales, ¿no? No, Ujú, no, no en cuestiones abstractas, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, para eso, bueno, cuando lleguemos al momento, ¿cierto? Yo sugiero que se haga una exploración diagnóstica, aunque sea breve, ¿no? Incluso para este caso yo diría con 2 o 3 entrevistas suficientes para levantar una propuesta de mejora, que después puede ir reforzándose en el segundo semestre con otras entrevistas, ¿no? ya. ¿Ya? Sí, Entonces yo profe. sugiero que... ¿Ya? ¿Le podría como entonces igual anexar en la siguiente entrega la pauta para que me la Claro, revisara o claro, ya, vamos, ya, sí, profe. porque sí, hay que aprovechar los tiempos, ¿no? ¿Ya? Así que, no, me parece súper interesante. Y yo creo que sería un muy buen aporte para la escuela también, ¿ya? Eh, pero, volviendo al tema principal de hoy día, entonces yo diría que usted lo pone como compromiso, ¿cierto? ¿Ya? Pero, claro, preguntándole en este caso a los apoderados cuál es su nivel de compromiso con el establecimiento, o explorando eso, ¿no? Sí, ¿Cierto? Ya. Eh, y ya. Y el nivel de participación, por ejemplo, también, pues, usted participa en algunas instancias, va cuando lo convoca el profesor, o va a reuniones, etcétera, contribuye con alguna cosa, cosas de ese estilo, ¿no? ¿Cierto? claro.
Ya. Sí, es que claro, también incide. Yo por eso también tenía como esa duda entre participación o inclusión, porque quizás ellos igual no se sienten como tan comprometidos por lo mismo. Yo la verdad todavía no lo sé, lo desconozco, pero Claro. quizás Bueno, para puede que no responder, se sientan muy incluidos. Caterín, para Entonces, por responder a eso. esa pregunta, vaya usted a estudiar el modelo de participación, vaya a estudiar el modelo de inclusión y por supuesto que también el de integración cultural, ¿no? De la migración, ¿no? En el fondo, el gran Sí, tema es la migración, ¿ya? Ya. Entonces, vaya a explorar usted en todo eso, todas esas teorías. Y ahí, desde allí, se le van a clarificar muchos temas, ¿ya? ya, profe. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí, sí, sí. Ya. Gracias. Constanza está. Constanza parece que no está. Ya, ya, entonces ahora, Y disculpe, profe, la Constanza escribió adelante en el chat algo sí. Ah, sobre no, que no. estaba con su bebé en Ah, brazos de veras, de y veras. Ah, entonces no está puede. Sí, pues haciendo no. berrinche. Claro, entonces no puede pensar tranquilamente. No, no. En realidad yo estoy sometiéndola a un cierto. No. Ya. Vayamos ahora, como para ir ya cerrando. eh, ¿Qué preguntas tienen ustedes? ¿Qué reflexiones le merecen lo que hemos escuchado? Profe, ¿usted nos podría compartir algunos documentos de modelo para ir observando desde ya y así incluirlos en nuestra teoría, en nuestro marco teórico? Claro, claro. Por ejemplo, el que le ofrecía el Giovanni, no sé cómo era, cómo se llamaba, pero creo que también podría servirme a mí. Modelo de Eh, riesgo. ese es el modelo de riesgo. No sé Ya. si yo recuerde que yo no estoy en el U cursos, todavía no me sale la resolución de la U, pero si lo comparte, yo creo que alguno de los chiquillos lo va a dejar aquí Por- en el WhatsApp. o por aquí, por el WhatsApp, pues sí, pues. Ya, Sí, por fin. Gracias. ya. Entonces, modelo de riesgo, ¿cierto? Que es muy, muy interesante. Ya. ¿Qué es un modelo que se trabaja, que tiene aplicaciones a distintos niveles, ¿ah? A distintas escalas? Se trabaja desde, por ejemplo, yo lo he trabajado a nivel de los terremotos, ¿ya? En Chile, ¿ya? Se ha trabajado a nivel de la pandemia, cuando hubo pandemia, ¿ya? Entonces, el tema era, ¿y cómo reaccionar? Porque la pandemia, pucha, que nos pilló en pelota, por decirlo así, disculpen la expresión, ¿ah? ¿Ya? Entonces, entonces, en ese momento se habló, no, hay que tener un modelo de gestión del riesgo, de gestión, de prevención, de promoción, de qué tiene que hacerse en el momento de, cómo saber, ya. ¿Se está haciendo realmente eso, no? Parece que fue una buena idea en el momento, pero que ya ahora como que se nos olvidó, ¿no? No sé, bueno, estoy exagerando a lo mejor la nota. Eh, entonces, y por supuesto que se puede aplicar a contextos locales, como las comunidades educativas, ¿ya? De hecho, el trabajo que se hizo con el modelo de riesgo fue en comunidades educativas, en el momento de la pandemia, ¿ya? Entonces, es un modelo que yo creo que les puede resultar muy útil, ¿ya? Eh, ¿qué otro modelo les interesa que le podría servir? Porque hemos hablado mucho de participación. ¿Tiene usted modelo de participación? ¿Teoría sobre la participación? Sí, profe, yo creo que igual sería súper útil. Ya, perfecto, también, ¿no? Eh, bueno, sobre la inclusión ustedes ya lo manejan, pues, ¿no? ¿Cierto? Ya. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ya, si no, hemos conversado como bastante, así, me ha gustado mucho la conversación, he aprendido mucho también aquí, ¿cierto? De lo que ustedes me cuentan. Profe, ¿Sí? ¿usted tiene disponibilidad de repente para reunirse en la semana o algo? Claro, Por si claro. hay alguna, por ejemplo,
en mi caso, claro, yo como que no puedo trabajar mucho en la semana, sino miércoles, jueves, más complicado, ¿Ya? pero suelo trabajar más los viernes, harto. Ya. Entonces, de repente, si se da la posibilidad de que podamos reunirnos, pero Zoom, obviamente, no, Sí, o en formato online no hay problema. para, No hay problema. para Sí. clarificar dudas y cosas así. Sí, sí, sí. Perfecto. Y eso yo se los Ya, ofrezco a genial. todos, ¿no? A todos. Podemos fijar un calendario, además de estas reuniones generales. Yo creo que son importantes estas reuniones generales porque vamos aprendiendo de todo lo que están haciendo los colegas, ¿no? Y eso es aprendizaje colaborativo. Pero también ofrezco la posibilidad que, ¿cierto?, de que podamos reunirnos individualmente a través de Zoom, ¿ya? Eh, Podemos fijar un calendario, ¿no? Para aquellos que lo requieran. ¿Les parece? Sí, Ya. me parece, profe. Ya, Sí, la recomendación que le hago ahora es que vayan a la teoría, empiecen a leer teoría, modelo, ¿cierto? Porque así se les, a partir de todo lo que hemos conversado, se les van a esclarecer muchas cosas, porque esa es la función de la teoría precisamente, en definir mejor los problemas, en, en pensar con mayor pertinencia sobre los problemas, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, ese es el gran aporte que hace la teoría. La teoría, como lo hemos comentado, está en todo, así que hay que darle ese valor, ¿ya? Entendiendo de que esta teoría hay que operacionalizarla en cada uno de los componentes del diseño, ¿cierto? Eso ya, eso es lo que, la otra gran sugerencia que les entrego hoy día, ¿no? Operacionalizar la teoría en todos los componentes del diseño, en la definición del problema, en la construcción de la propuesta, en el diagnóstico, en la propuesta misma, en las hipótesis de acción y, por supuesto, en la situación mejorada, ¿no? Hemos hablado poco de la situación mejorada, ¿ya? Vamos a darle tal vez una vuelta en la próxima sesión porque es importante saber hacia dónde apuntamos, ¿ya? Hacia dónde queremos llevar el cambio, ¿no? Porque eso tenemos que tenernos muy claro, ¿no? Muy claro, si queremos una propuesta de mejora es porque estamos pensando en una situación mejorada, ¿ya? ¿Cuál es esa situación mejorada? Eso es algo que cada cual también tiene que precisar muy bien, ¿no? Ya, pues. Entonces yo diría que podríamos quedarnos hasta acá y yo les voy a compartir la grabación, ¿ya? Y entonces que tengan una buena semana y nos estaríamos viendo entonces la próxima semana en estas sesiones, ¿ya? Gracias, Ya. profe. Gracias por Gracias, todo. Adiós, profe. chao, que les vaya bien.